Jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar varios años después en este lugar. 10 años después. Y recuerdo cuando tú me dijiste, pero es que yo no entiendo, Ismael, cómo un periodista puede hablar de Dios. ¿Recuerdas, Jorge? Tu actitud o tu enfrentamiento frontal hacia Donald Trump te costó el puesto en Univision. Yo quisiera creer como ustedes, quisiera ser creyente, pero no tengo fe. No tengo fe. Yo le dije, yo tampoco entiendo que un periodista sea activista político. Yo te cuestioné. Tú me estás diciendo que aquí no estamos solos. No. O sea, que estamos llenos de espíritus o almas. Sí. Cuando entrevisté a Nicolás Maduro, la primera pregunta fue, ¿es o no un dictador? Tienes que entender que hay algo superior a ti que existe. Y yo creo que tú no Pero crees tú te eso haces porque rico. tú desciendes de los monos. Sigo viviendo pensando en que lo puedo perder todo. ¿Tú crees que se puede hacer conexión con un medium Por supuesto, y contactar a otras personas? por supuesto. No llego hasta ahí. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Hay personas que seducen con lo que dicen y hay personas que seducen con lo que preguntan. Y no es lo mismo, porque cuando alguien te hace la pregunta correcta, no solo te escucha, te desnuda con elegancia. Hay alguien, no diremos su nombre todavía, que lleva décadas practicando ese arte amoroso y peligroso. Entrar en una conversación y salir con una verdad. Sin levantar la voz, sin pedir permiso, sin maquillarla. Dicen que una buena pregunta abre puertas, pero las mejores preguntas te quitan las llaves. Te dejan ahí mirando lo que siempre estuvo, pero no querías ver. Y claro, eso tiene un precio, ¿verdad? Porque hablar bonito te hace ganar aplausos, pero hablar claro, con el corazón, muchas veces te hace ganar enemigos. Y si tienes suerte, te gana respeto. Lo interesante es que este invitado no colecciona respuestas, colecciona silencios incómodos. De esos que dicen más que cualquier discurso. Silencios donde el poder se incomoda, donde la narrativa se quiebra, donde el personaje se cae. Y aquí va el juego. ¿Qué pasa cuando alguien que ha hecho de la pregunta su oficio se queda sin preguntas hacia afuera? ¿Qué pasa cuando el micrófono gira y apunta hacia adentro? Porque hay algo más íntimo que una buena entrevista y es una buena pregunta, cuando te la haces a ti mismo. Hoy no venimos a escuchar lo que siempre ha dicho, venimos a descubrir lo que todavía no ha dicho, o lo que quizás nunca le habían preguntado. Así que relájate, pero no tanto. Disfruta, pero no te confíes, porque en cualquier momento la pregunta puede cambiar de dirección. Y cuando eso pase, quizás no sea para él, sino para ti. Bienvenido, bienvenida a la Revolución de la Abundancia con Jorge Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, qué placer tenerte en Cala Center. No sé si este es el momento en que debo salir corriendo. Es que lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a lo otro, ¿no? Y lo hemos discutido muchas veces. Estoy acostumbrado a hacer las preguntas y a recibir respuestas. Y muchas veces es como una estrategia también como para protegerse, ¿no? Tú fuiste un gran entrevistador por mucho tiempo. Y tuve la oportunidad de tenerte en el programa en CNN. Claro que sí. Me concediste esa entrevista, fue una gran conversación, pero realmente en nuestra carrera ha sido Jorge el que más veces me ha hecho preguntas a mí que yo a él. Claro, y esa era una de las razones por las que decidí venir hoy. Además de que era domingo y que quedaba lejísimos, ¿no? ¿Cómo te iba a decir que no? Porque ha sido, aunque tenemos grandes diferencias y ahora se van a dar cuenta, siempre ha sido muy generoso y cariñoso conmigo. Y eso hay que pagarlo, ¿no? Y creo que en los intercambios lo pusimos. Creo que la generosidad se paga con generosidad. Me lo puso en el WhatsApp cuando le di las gracias que Augusta Silva, nuestra productora, que ha trabajado con Jorge, ha trabajado conmigo y ahora está de vuelta en Cala Enterprises. Me dice, Jorge aceptó, incluyendo preguntarse quién graba un podcast un domingo. Y digo yo, bueno, Ismael Cala, que ya hace mucho tiempo ni sé cuándo es lunes, cuándo es martes, cuándo es miércoles o cuándo es domingo, ¿verdad? Porque uno está entretenido haciendo una misión. Yo quiero decirles a los que nos están viendo y escuchando que para mí este es un episodio muy especial porque sin dudas Jorge es una de las mentes más agudas, más brillantes que yo he podido seguir por décadas en el periodismo
en habla hispano, y ahora está haciendo también con su hija un podcast The Moment en inglés. Y es alguien a quien admiro profundamente, es alguien quien se ganó por prestigio, por décadas, por trayectoria, ser la figura más influyente en el mundo de la comunicación, en el mundo hispano, de los medios en español en Estados Unidos y más allá. Durante casi 4 décadas fue el rostro principal del noticiero Univisión. Además, ha ganado premios disímiles en la industria de periodismo. Fue seleccionado en el 2015 por la revista Time. Imagínense, uno de los personajes más influyentes del año en ese año. Entonces, la verdad que hablar de todo lo que tú has coleccionado como logros, gracias a tu honestidad, tu trayectoria, no nos alcanzaría la hora, Jorge. Y para mí eres un referente, y es un referente muy importante en los medios. Como tú lo has dicho, tenemos estilos diferentes, quizás vemos el mundo diferente, pero qué bonito que nosotros podemos quizás ser distintos, pero no hemos estado distantes. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que hablabas de todo lo que he hecho, como saben, dejé la televisión hace poco más de un año, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido, que tú lo aprendiste mucho antes que yo cuando te fuiste de CNN, cuando él se va de CNN, yo creí que él había cometido un error. Un error muy grande. Porque para mí era uno de los mejores entrevistadores que había en inglés o en español en los Estados Unidos. Y no podía entender cómo alguien con tanto éxito, que hacía también las cosas, que tenía tanto impacto, decidía dejarlo todo por una aventura que no sabía ni siquiera hacia dónde iba. Jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar varios años después en este lugar. 10 años después. Por eso, pero cuando tú te vas, Ismael, yo creí que te estabas equivocando, que Claro. estabas dejando la mejor oportunidad profesional de tu vida por algo totalmente nuevo. Y mira dónde estamos, ¿no? Y fíjate, el destino te tenía preparado a ti también una salida. Yo creo que sí. Y yo creo que, te lo decía cuando llegué aquí, uno de los grandes errores que uno se da cuenta es creerte que eres el puesto, ¿no? Yo por muchos años pensé, yo era Jorge Ramos, el conductor, ¿no? O el anchorman, como quieran decirlo. Y me doy cuenta, me costó mucho quitarme esa coraza en la que yo me presentaba como Jorge Ramos, el anchorman o el presentador, para darme cuenta que soy muchísimo más, ¿no? Soy Jorge Ramos, el papá de Paola y de Carlota y de Nicolás, o la pareja de Chiqui, o el hijo de Yuyu. En fin, soy muchas otras cosas, más no ese puesto que durante 40 años estuve protegiendo, ¿no? Que es lo que tú entendiste mucho antes que yo. Lo entendí porque, y lo hablábamos en este curso de oratoria, que yo les decía a mis estudiantes, ustedes vienen a una escuela de cómo hablar mejor, cómo conquistar con el poder de la palabra, pero lo primero que quiero demostrarles es que no podemos ser personajes, que somos multifacéticos, versátiles. A mí me pasó lo mismo que a ti. Es cierto que quizás lo entendí antes porque empecé a autodescubrirme que me costaba demasiado llevar el personaje de Cala, Sí. ¿verdad? Y no ser Ismael, que había un precio de falta de autenticidad, de vulnerabilidad, de, por ejemplo, no permitirme hacer un chiste porque yo mismo me juzgaba y decía, pero ¿cómo vas a hacer un chiste si vas a perder credibilidad? Por ejemplo, de atreverme a hablar de Dios. Y recuerdo cuando tú me dijiste, pero es que yo no entiendo, Ismael, cómo un periodista puede hablar de Dios. ¿Recuerdas, Jorge? Sí, ahora hablamos de Dios. pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que, bueno, no se trata que cambiemos los puestos aquí, pero yo no entendía por qué lo había dejado él. Y había un punto de quiebre que yo no sé cuál fue en tu caso, ¿no? O sea, seguramente tiene que ver con una razón espiritual por la que dejas todo esto, ¿no? Es una razón espiritual, digámoslo así, porque yo sentí que estaba traicionando mi esencia, que el logro social Sí. y que el éxito social del personaje se estaba comiendo a la persona. Y que aunque para los demás yo estaba en una cima y en un pedestal, yo sentía que Ismael no se conocía, o que por lo menos no se amaba lo suficiente como para honrar, atreverse a contar verdades y aspectos de su vida que prefería mantener oculto, cuidando el prestigio y la credibilidad del periodista. Pero ¿a dónde ibas? Porque lo que me pareció muy... Ya empezó a hacerme una entrevista. Claro, porque... Te voy a permitir una pregunta más, Bueno, y luego dos. vas a responder todo. Tengo dos. Ah, ya 2. No, es que Oh, wow. la primera pregunta es... ¿Cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreviste? ¿Qué se rompió por dentro? Porque fue un salto al vacío. O sea, No, una cosa, de fe.
Yo sé que para ti es difícil Bueno, porque para mí- si no está Dios, Ok. ¿cómo hay salto Bueno, de fe? desde fuera lo que yo veía es, este hombre tiene muchísimo éxito, está ganando mucho dinero, Claro. no necesita más y se está dando es un salto al vacío. ¿A dónde se va? ¿Qué va a hacer? Pero Está- el concepto, Porque esto no estaba. Jorge, pero ahí es donde yo tengo que decirte, como yo tenía a Dios en el corazón, Ujú. jamás fue un salto al vacío. Fue un salto de fe, con una certeza en lo que no se ve, porque tú tienes razón. Materialmente yo no veía realmente mis próximos pasos si me iban a dar el éxito que hoy tengo. Lo creía posible. De hecho, yo le digo a Bruno, es momento de matar la vaquita. La vaquita era CNN, la vaquita era la que cubría los déficits de Cal Enterprises. Mi salario de CNN cubría los huecos financieros muchos meses en Cal Enterprises. Y yo dije, si yo confío y tengo la certeza de que este es el camino, basta de subvencionar nuestro emprendimiento con mi salario de CNN. Y ahí nos miramos las caras y le dije a Bruno, esta es la decisión que vamos a tomar. Y tú y yo ahora sí tenemos que ser capaces de tener una empresa que es sostenible y rentable, porque ya no va a haber el salario de CNN como la cajita de ahorros para subvencionar los 25,000 o 30,000 dólares de déficit en un mes porque no éramos capaces a lo mejor de sostenernos. Entonces ahí es cuando yo lo veo que no fue un salto al vacío, porque el vacío a mí me asusta. El vacío es el abismo, uno tiene miedo al abismo. Pero yo tenía la fe, tenía la convicción dentro de que había un llamado desde mi alma de decir, tus habilidades de comunicador no son para el lugar donde estás, son para aportarle algo desde otro lugar a la gente. Y por eso, fíjate, seguí mi instinto, seguí ese llamado que era muy difícil de seguir, porque el ego decía, lo estás saboteando todo, estás dejando la gran oportunidad que has esperado y que mucha gente quiere y tú la estás cediendo. Pero valió el precio a pagar. Lo entiendo, pero quizás una de las grandes diferencias no era solo la cuestión. Porque 30 segundos más pero y no te voy a permitir otra pregunta. No es pregunta, es comentario. La diferencia estaba en que no solo era una cuestión profesional, sino que había una cuestión, y tú ya lo hablábamos, sobre todo fuera de cámara, no tanto, Sí. sino una cuestión espiritual, una cuestión religiosa. Sí. No es que me haya tratado de convencer Ismael, pero siento que hay en nuestra amistad un trabajo que yo no soy agnóstico. O sea, quisiera ser como ustedes, quisiera, y esto lo hemos conversado 1000 veces tú y yo. Yo quisiera creer como ustedes, quisiera ser creyente, pero no tengo fe. No tengo fe. E Ismael tiene toda la que yo no tengo. Y yo quisiera tener la certeza de ustedes de que, por ejemplo, voy a volver a ver a mi papá, que murió, o mi hermano Alejandro, que era más joven que yo, murió hace 2 años, o que mi perra Sunset la voy a volver a ver, o que mi gata Lola la voy a volver a ver, pero no tengo esa certeza. Y si esto fuera cierto, pienso, entonces cuando yo vuelvo a ver a mi papá, ¿a qué edad voy a ver a mi papá? ¿Cuando él tenía 18? ¿O cuando él murió? ¿O cuando tenía 25 que se casó con mi mamá? ¿O a mi hermano Alejandro lo voy a ver cuando él tenía 2 años o 5? ¿O a los 60 y tantos cuando él murió? Entonces es ahí donde tú y yo, donde yo quizás necesito más ayuda que tú, pero yo vivo con esa angustia de que si uno se muere, se vuelve polvo estelar, y la verdad, volverse polvo no me parece que es como una alternativa tan apetecible. Pero lo que se vuelve polvo es simplemente el envase de lo que tú eres. Es simplemente el frasco, que es efímero, que es temporal. Pero si tu conciencia jamás desaparecerá. Pero ¿y si esa conciencia es solo está en el cerebro? No, O sea, el cerebro es un órgano. Por eso, pero si tú me estás hablando del alma como algo, como un ente aparte, yo no tengo esa confianza que tú tienes, Ismael, de que ese ente existe. No tengo esa certeza, ¿no? Pero tú sientes que dentro de ti hay algo mágico, que es un aliento y un soplo divino, que cuando tú eras un bebecito frágil en el vientre de tu madre, ningún doctor pudo decirle a tu mamá, espere tal día, a tal hora, a tal segundo, que su bebé va a recibir su primer latido del corazón. Tú entiendes de que hay algo de magia inexplicable, ¿verdad?, que existe, y que la ciencia no es más que la interpretación de lo divino, y por eso nos ha tomado tanto tiempo a los seres humanos poder llegar a ver posible, por ejemplo, el Wi-Fi, el Bluetooth, siempre estuvo en el campo de las probabilidades y del potencial.
pero nos tomó siglos poder nosotros manejarnos desde lo más visible, lo más tangible, la física de Newton, objetos, velocidad, posicionamiento, a lo subatómico. Fíjate que todo ha cambiado de nombre. Pero tú sigues creyendo que hay algo mágico. Que hay Claro, yo creo que Dios es una abreviatura cómoda para describir lo indescriptible, explicar lo que no tiene inicio ni fin. Es una energía regente de todo lo que aparentemente no tiene orden, pero sí hay un orden invisible. Todo en este mundo tiene vibración, todo, absolutamente todo tiene un tipo de vida de acuerdo a la frecuencia con la que vibra. Nosotros nos conectamos, por ejemplo, a mí me gustaría invitarte a una meditación nuestra donde nosotros hacemos experimentos, ¿verdad que sí? Pero, por ejemplo... Donde traemos brisa, por ejemplo, mira, Jorge, donde traemos brisa. Es que ya me di cuenta que crucé la pierna. ¿Y entonces? Bueno, que estoy como rechazando un poco, ¿no? Ah, ok. Ya estudiaron eso, ¿no? Déjame tratar. No, pero a ver. A ver. Pero déjame hacerte una pregunta. Es que hay buenas intenciones en todo esto. Claro. Pero o sea, de verdad que, hombre, me convendría decirles, me han transformado, soy creyente, me voy. No, tampoco queremos eso así. Por eso, pero no lo siento, ¿no? O sea, no lo siento. Sí, entiendo el punto de vista de ustedes y lo respeto. Claro. La buena noticia es... No llego hasta ahí, ¿no? Sí. No llego todavía hasta ahí. Y esa certeza que ustedes tienen me parece maravillosa. Creo que hubiera sufrido menos cuando murió mi hermano, porque no lo esperaba. Murió en 3 días. Si yo supiera, ok, voy a volver a ver a Alejandro. Alejandro, yo viví hasta los 20 y tantos años en México, en el mismo cuarto junto con él. Y de pronto se nos fue, ¿no? Sí. Esa certeza no la tengo. Pero, por ejemplo, en el caso de Alejandro, Sí. tú no te atreves a sentir posible que Alejandro no está muerto, sino que su energía, su conciencia está viva, es ondas que contienen información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú sí crees... Eso no llego a No tanto. llegas. Bueno, No. Alejandro no está muerto. Simplemente su cuerpo caducó, su energía salió del envase y su energía habita ahora el mundo del éter, donde hay información. Jorge, si yo te enciendo una radio aquí para que veas cómo que no seamos conscientes de lo que existe, ¿verdad? Pero te lo voy a demostrar. Ahora mismo nosotros estamos acá Ujú. y tú nada más escuchas mi voz o el sonido del agua. Sí. Eso no quiere decir que aquí no haya más voces. Yo te lo puedo demostrar porque si yo te traigo una radio portátil y enciendo la radio y le damos al dial, ¿cuántas voces tú vas a empezar a escuchar? Pero a lo mejor tú tienes esa sensibilidad para escuchar otras cosas que otros no tenemos, ¿no? No, pero tú puedes escuchar las voces de la radio, simplemente que ya tú entendiste materialísticamente que hay un instrumento que descodifica lo que tú no puedes ver, porque las ondas de la radio están acá, tú no las ves, tú no las escuchas con tus oídos, pero una radio portátil las puede descodificar y tú las escuchas. O sea, tú me estás diciendo que aquí no estamos solos. No. O sea, que estamos llenos de espíritus Exacto, o almas. sí. Estoy releyendo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, curiosamente en estos días, ¿no? Y Clara, la protagonista, vive así, vive rodeada de espíritus, ¿no? En esa casa. Isabel Allende me decía, un poco más hacia lo terrenal, que cuando uno quiere de verdad a alguien, la persona no muere porque la repetimos en las cosas que hacemos y en las cosas y en nuestros gestos, ¿no? Correcto. Yo llego hasta ahí. O sea, llego a pensar que a lo mejor encuentro partes de mí, dentro de mí, partes de mi padre, de mi hermano, pero pensar que son entes independientes que andan flotando aquí junto a nosotros, no, hasta ahí no llego. Pues mira, te voy a invitar para que veas una constatación. Tú que eres un investigador, búscate la anécdota histórica de los productores del documental sobre la vida de Agatha Christie. Agatha Christie, que fue una mujer, al igual que Allende, que dedicó su vida a escribir estas historias que jamás morirán porque su obra es inmortal. Los productores de Hollywood querían hacer una biografía, hacer un documental, una película, y encontraron que habían 11 días en la historia de Agatha Christie donde no aparecía dónde ella estaba, dónde se había escondido. Y dijeron, bueno, ¿a quién preguntarle si ya Agatha Christie murió? Ya no está.
a uno de los productores se le ocurrió contratar un medium, Sí. ¿verdad? Contrataron al medium y le dijeron al medium, mira, contáctate con el espíritu de Agatha Christie porque nosotros queremos saber dónde Agatha Christie estuvo esos 11 días que nadie sabe. El medium se contactó con el espíritu de Agatha Christie, el espíritu respondió y él empezó a hacerle preguntas. Hay unos productores aquí que quieren saber dónde estabas tú 11 días en tal año que no aparece registro. El espíritu le dice, es que yo a propósito me escondí. ¿Dónde te escondiste? En Istambul. ¿En qué lugar? En un hotel. ¿Cómo se llama el hotel? El Pera Palace, en Istambul. Y entonces le pregunta el medium, ¿cómo saber que es verdad lo que me estás contando? ¿Hay algo que podamos averiguar, investigar? Dice, sí, yo hice un juego conmigo misma de dejar una llave escondida sobre el travesaño de la puerta de la habitación 411. Fueron y lo encontraron. Exactamente. Los productores dijeron, vamos, pidamos que esté vacía esa habitación, no digamos para qué vamos. Fueron a Istambul, encontraron la llave escondida que Agatha Christie, el espíritu, dijo que estaba ahí. Encontraron la llave y vino el dilema ético. Los del hotel no sabían la historia de Agatha Christie ni de que la llave existía. Y realmente los productores tuvieron que darles la información y obviamente el hotel reclamó la llave y la tienen en una urna. ¿Y cómo yo sé esta historia? Porque llego al hotel, no sabía la historia. ¿Tú fuiste a ese hotel? Fui al hotel, pero sin saber la historia. Y cuando llego al hotel, la chica de Relaciones Públicas que nos recibe muy amablemente nos dice, ¿eligieron el hotel por la historia de Agatha Christie? Y yo, no, ¿qué historia? Y ella nos cuenta la historia. Entonces, a mí me pareció extraordinario porque digo, wow, o sea, yo sé esto porque yo tengo una mejor relación con mi padre después que murió, que cuando mi padre estaba vivo, con una mente sufriendo de esquizofrenia. Yo siento a mi padre, yo tengo conversaciones en el éter con mi padre, yo pido que mi abuela se haga presente y se hace presente en cosas muy concretas, muy terrenales. Pero yo puedo entender eso y yo creo que podemos respetarnos y lo maravilloso es que Dios es amor y que fíjate, da igual si uno cree o no cree en Él, porque el mensaje de Jesús como Hijo de Dios en la cruz es, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Y lo estaban matando, Pero crucificando. ¿Tú crees que se puede hacer conexión con un medium Por supuesto, y contactar a otras personas? por supuesto. No llego hasta ahí. Yo sé, yo No. sé. A ver, quizás hay cosas en las que no conectamos, pero hay otras en que sí. Por ejemplo, si dejamos el tema de Dios a un lado, que yo sé Correcto. que es a veces Pero tengo que imposible. recordarles algo. Uno de los momentos más tensos en una de nuestras conversaciones fue justo a mi salida de CNN cuando Jorge, que es muy inquisidor, me dice, es que explícame porque no entiendo. Tú eras periodista, ¿ahora qué eres? Predicador, motivador. Y yo dije, al primero que Sí, me diga motivador se lo voy a decir. ¿Y qué mejor que a Jorge Ramos? Lo miré y le dije, Jorge, con todo respeto, que te motive tu abuela. Y sí te dije predicador, ¿verdad? Sí, me dijiste predicador, pero es- motivador, pero que ya lo acepto. No con mala intención. No con mala intención. Pero sí sentí que tenías una misión en la vida distinta a la de ser un entrevistador de CNN. Yo te cuestioné un poco porque cuando él me dijo eso de que no entiendo cómo un periodista habla de Dios, yo le dije, yo tampoco entiendo que un periodista sea activista político. Yo te Claro. cuestioné. Nosotros hemos tenido A ver, lo que nuestras pasa- diferencias, claro, pero claro. siempre desde la admiración, el amor y el respeto. Pero estaba bien hablarnos con Honestidad. con honestidad, ¿no? A lo mejor con un poquito de dureza, pero si no lo haces así, bueno, en tus entrevistas, al igual que en las mías, si no logras hacer una pregunta dura, Exacto. que toque, que mueva, entonces no tiene ningún Pareces sentido. un relacionista público pagado por quien te... Exacto. ¿Verdad? Y uno no lo es. Te quiero preguntar eso, porque fíjate, a mí me encanta el estilo de Jorge Ramos, pero yo te voy a ser honesto, totalmente honesto. En tu El tuyo entrevista, es- el tuyo es distinto. bueno, porque el mío es como más afloja, aprieta, afloja, y el tuyo es aprieta, 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 aprieta. Entonces, somos estilos diferentes. Pero había también algo, porque tu programa duraba una hora, ¿no? Una hora completa. Mis entrevistas duraban 5 minutos o 4 minutos. Es verdad. Entonces, yo no tenía tiempo para hacer small talk. Buen punto, ¿sabes? Había, Es cierto. les cuento una anécdota muy rápida cuando entrevisté a Nicolás Maduro Ya, ahí quería llegar yo. Y lo sacaste tú. Bueno, cuando entrevisté a Nicolás Maduro, como siempre, se fijaron antes de comenzar esta entrevista, las luces tienen que estar correctamente, el audio también, en fin, siempre pasan algunos minutos antes de que la entrevista esté lista.
Entonces me sientan a Nicolás Maduro, que es altísimo, o sea, te saca una cabeza a ti y a mí, Sí. unas manos gigantescas, y entonces me trata de hacer small talk al principio de la entrevista, y me pregunta, ¿cómo está Chiqui? Y yo, lo menos que quiero ahorita es hablarle a Nicolás Maduro de Chiqui, ¿no? Entonces lo que le dije, muy preocupada por Venezuela, y me quedé callado. Pasaron como 2 minutos en los que ni él ni yo hablamos, pero él ya sabía cómo iba a ser la entrevista. Entonces, claro, mi primer pregunta fue, ¿cómo le llamo a usted? ¿Es o no un dictador? Para mucha gente usted es un dictador. Pero creo que la primera pregunta, en mi caso, Ismael, establecía el tono de la entrevista y el ritmo de la entrevista. Si yo lo dejaba hablar 5 minutos, iba a perder la entrevista. Pero tú, en cambio, tienes un estilo mucho más, un estilo distinto. Tú vas tejiendo, ¿no? Tú vas metiendo datos con Para emoción, eso hay que ¿no? tener el tiempo, y te doy un punto muy válido en que si tú lo que tienes es 5 minutos para conversar. Pero te quiero llevar a un tema, porque justamente eso, cuando Nicolás Maduro se te para Sí. de la entrevista, yo dije, wow, si esto me sucede a mí, yo lo tomo como un fracaso de mi paró alguien? ejercicio. Nadie. Nunca. Nadie. A punto estuvo Correa, Evo Morales y Álvaro Uribe. A punto, lo sentí por un instante de que se iban a parar y sufrí. ¿Sabes por qué? Porque digo, si no soy capaz de mantenerlos en la silla sentados, aún con nuestras grandísimas diferencias, que saben que yo con el comunismo no comulgo, que me parece la mierda más grande disfrazada de porquería del mundo, y lo conocen, saben cómo pienso, pero si se me paran, me voy a sentir pésimo, porque va a ser un fracaso de que no pude sentarlos en la silla. Pero a veces, ¿tú te sentiste así? Yo quiero que no, tú seas honesto. al contrario. Sí, ¿Tú sentiste que fue una victoria, que él claro se parara? Que sí, porque ¿Por qué? Porque lo que estaba era, la entrevista era para demostrar que él era un dictador. La entrevista era cuestionar al dictador, y el hecho de que él no aguanta la entrevista, que él no quiere hablar sobre prisioneros políticos, el hecho de que él no quiere hablar de los asesinatos, de los fraudes que él ha cometido, y el hecho de que se para y no puede continuar la entrevista, para mí es una demostración de que todo lo que se había dicho de él era totalmente cierto. Y al final, lo que muchos no saben es que termina la entrevista, y entonces Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea y el hermano de la dictadura actualmente, se levanta con un dedo y dice, esta no es la entrevista que autorizamos, y nos ordena a todos los guardaespaldas a detenernos, y nos roban las cámaras. Me acuerdo. y las tarjetas de video. El error de ellos, Ismael, es que junto a nuestras cámaras ellos habían puesto 3 cámaras. 2 meses después de la entrevista, nos contactaron 2 jóvenes que habían trabajado dentro del gobierno, que logran rescatar la entrevista que ellos habían grabado, no la de nosotros. Wow. Y esa es la que finalmente se da a conocer. Bravo, bravo. Pero si no hubiera sido solo una anécdota en que les hubiera dicho, yo entrevisté a Nicolás Maduro, y me dice, sí, Ramos, seguro que entrevistaste a Nicolás Maduro. Es interesante porque son 2 estilos. Por ejemplo, yo recuerdo que en una entrevista que yo te hice, tú me hablaste de Oriana Fallaci, y como tú admiras y respetas a Oriana Fallaci, para ti la entrevista es una batalla. Oriana Fallaci, una periodista italiana que murió hace ya varios años, decía que la entrevista es precisamente la guerra. A veces gana el entrevistado y a veces gana el entrevistador. Y yo creo que cuando entrevistas a alguien poderoso, yo llego con 2 actitudes. La primera es que si yo no hago la pregunta o las preguntas difíciles, nadie más las va a hacer. Y segundo, llego con la actitud, Ismael, de que nunca más voy a volver a entrevistar a esa persona. Y entonces es distinto. Porque si yo sé que nunca más voy a volver a entrevistar a esa persona, llegas con una actitud totalmente distinta. El tercer punto, que es mucho más personal, es me los imagino encuerados. Desnudos. Yo también, pero con diarrea. En un momento de aprietos en el sanitario. Tú lo dices también. Te lo juro, bueno, sí. Se los he contado a ellos, que a la gente que me intimida, así me los imagino. Bueno, yo no con diarrea, pero sí pero claro, si uno se los imagina como seres humanos, con seres con problemas, entonces los ponemos a un nivel humano que te permite una entrevista muy distinta a alguien que se siente todopoderoso, ¿no? Pero fíjate qué interesante, y me encanta porque ya tiene sentido cómo tu estilo te ha llevado. Tú dices, yo me los imagino que a lo mejor los entrevisto y a lo mejor jamás los voy a volver a entrevistar. Y así me pasó. O sea, a Fidel Castro me tocó hablar con él 59 segundos, le estaba preguntando la falta de democracia en Cuba, y un guardaespaldas me echó a un lado y me tiró. Sí. Evo Morales se paró
con los presidentes mexicanos. Acuérdate, yo me voy de México porque no había democracia y había censura de prensa. Yo no quería ser un periodista censurado. Y entonces la posibilidad de entrevistar a estos presidentes que realmente cometieron fraudes para estar donde estaban era una gran posibilidad para mí. Entonces, si llegas con esa actitud de que nunca más los vas a volver a entrevistar, las cosas cambian. Es cierto, yo hacía el programa con la actitud totalmente opuesta. Fíjense, porque como era un programa de 1 hora, todos los días, a mí me entrenó Larry King. Y Larry King me dijo algo que a mí se me quedó grabado. Me dice, mira, si tú hubieses querido ser quien juzga a los demás, hubieses estudiado Derecho y no periodismo. Y yo siento que a veces hay periodistas que debieron haber sido abogados y no periodistas, Sí. porque están todo el tiempo juzgando. Larry King a mí me entrenó y me dice, yo he podido mantener un programa 25 años, que le duró el programa en CNN a nivel internacional, porque mi función como periodista es meterme en la cabeza de mis entrevistados y lograr que me digan por qué. Y entonces me entrenó y yo me di cuenta, de hecho me dijo, como tú vas a regresar todas las noches a ese programa, vas a ser un fracaso si la voz que más escucha es la tuya y no la de tu entrevistado. Y yo, o sea, todo ese entrenamiento me quedó en la cabeza, pero claro, recuerda, tú estabas haciendo entrevistas para segmentos muy cortos, como dice Sí. Jorge. Tengo que ir al punto, así se llamaba tu programa, al punto. No hay small talk, no hay rodeos. Yo hacía un programa de 1 hora de conversación Y los necesitabas que luego regresaran. que era un ejercicio de coaching prácticamente psicológico. Por eso, pero la manera en que veo el periodismo sí es, como decías con Oriana Fallaci, que es una guerra. A veces gana el entrevistado y a veces el entrevistador. Pero yo creo que los periodistas tenemos 2 funciones. Una es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Entonces, si algo es rojo, decimos rojo. Si murieron 17, son 17. Pero la segunda función más importante del periodismo es cuestionar a los que tienen el poder. Correcto. Creo que yo estoy ahí para eso, precisamente para cuestionarlo. Y yo sé que pueden haber diferencias muy grandes sobre Donald Trump, por ejemplo, o sobre lo que está ocurriendo con los inmigrantes. Yo creo que mi función es precisamente poder darle voz a los que no tienen voz y enfrentar a los que tienen el poder. Creo que esa es parte de mi labor, o por lo menos es parte de mi estilo. No digo que todos lo tengan que hacer, pero es lo que a mí me tocó hacer, ¿no? Lo que yo escogí para hacer. Has tenido la gran suerte de que todo esto que sucedió, ¿verdad? Tu salida de Univisión ocurre en un momento donde no te quedaste sin voz, donde tienes voz, donde tú eres quizás incluso hoy más exitoso haciendo Así Veo las Cosas a través del canal de YouTube que estando dentro de una cadena donde Jorge Ramos no puede ser 100% libre, aunque lo quiera. Y con millones de vistas más. Hay a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, tengo un impacto muchísimo mayor del que hubiera tenido si hubiera seguido en la televisión. Y yo creo que esa es parte de mi misión ahora, continuar haciendo periodismo independiente, pero con absoluta libertad. Uh-huh. Y eso es algo nuevo. No me lo imaginaba. No ha sido fácil. No es fácil todavía, ¿no? Pero yo creo que hay una enorme migración son millones y millones de personas en la audiencia que han dejado la televisión tradicional para irse hacia los medios digitales. El otro día estaba viendo, estoy seguro, no sé cuántos y cuántas de ustedes duerman con su celular. Yo creo que casi todos lo hacemos, o no sé si aquí se entrenan para no hacerlo. Bueno, supongo que no duermen con el celular. ¿Tú duermes con el celular? no. Yo pensaba que dormías con Chiqui. Y de un lado, Ahora me entero que Jorge Ramos duerme con el celular. con ella de un lado y con el celular del otro. Pero si se fijan, ya no tienen que esperar el noticiero a las 6:30 de la noche No. para saber qué es lo que está ocurriendo. Sabemos las noticias una vez que se levantan, inmediatamente a través del celular. Casi 7 de cada 10 hispanos prefieren recibir sus noticias a través de un celular que a través de la televisión tradicional. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Es cierto, Jorge, que tu actitud Ujú. o tu enfrentamiento frontal Sí. hacia Donald Trump te costó el puesto en Univisión. Yo no diría eso. Yo lo que creo es que se cerró un ciclo, ¿no? Y yo quería seguir haciendo periodismo independiente. Uh-huh. Y para mí eso es fundamental. Y tenía que estar, tengo que estar en un lugar donde yo sienta que puedo hacer todas las preguntas que quiero. Claro. Sí, pero hubo una época donde tú fuiste abiertamente frontal y Univisión lo permitió. Luego, como pasa en todas las cadenas, cambian de dueños
Y si tienes un nuevo dueño, el nuevo dueño dice, tu voz llega hasta aquí. Además, esto lo digo con conocimiento, no porque sea Univisión o Telemundo. Pasa lo mismo en CNN, pasa lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo me fui de CNN en el 2016, Trump estaba en campaña. Es cierto. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que tener la cajita esperando 2 horas antes de que Trump llegue al meeting en el podium, anticipando a Trump? ¿Y saben por qué? Porque Trump daba ratings. Trump daba ratings. Y la televisión quiere ratings. Y luego ganó el Trump y resulta que entonces CNN ya no era a favor de Trump. Y yo digo, pero si nosotros le damos total publicidad. 2 horas antes, no lo hacían con nosotros, lo hacían con él porque todo lo que Trump decía era viral y los medios necesitan comercialmente vivir, porque si tú no les ves, ¿de qué ganan? Y a mí como periodista, yo pensé que mi labor era precisamente cuestionar a él, al que tenía el poder. Así que en el 2015, él, no sé si se acuerdan, cuando baja las escaleras y luego dice que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores. Yo soy inmigrante mexicano y mi labor era precisamente cuestionarlo, ir a buscarlo. Entonces hice, no sé si te he contado la anécdota, le escribí una carta manuscrita, yo ya no lo hago, tú sigues escribiendo. Sí. Esa es una práctica. Bueno, yo lo hice, pero me equivoqué con Donald Trump porque incluí mi número de teléfono celular. Oh. Y entonces Donald Trump, en lugar de darme la entrevista, publica en Instagram mi carta con mi teléfono celular. Entonces empiezo a recibir cientos de llamadas y de textos de gente, algunos insultándome, otros apoyándome, otros. Todavía estaba Don Francisco pidiéndome que los dejara entrar en el programa de Don Francisco porque querían cantar o querían actuar. Dios mío. En fin, me pasaron todo tipo de cosas. Al final, perseguí a Donald Trump hasta encontrarlo en Dubuque, Iowa, y fue ahí donde lo enfrento y le digo que lo que él está haciendo no es cierto, que lo que él está diciendo no es cierto, y entonces un guardaespaldas más alto que yo, bueno, todos son más altos que yo. Me acuerdo de eso. Me sacan de ahí, pero yo creo, de nuevo, me preguntaba sobre Nicolás Maduro. En el caso de Donald Trump es exactamente lo mismo. Había que demostrar que nos encontrábamos, desde mi punto de vista, con un personaje autoritario y peligroso para la democracia. Y eso es lo que yo creo que pude demostrar en ese momento. Ahora, todo tiene luces y sombras. Porque fíjate, mi relación con Donald Trump a nivel de... ¿Lo conoces? No lo conozco personalmente, pero digo, mi relación en el sentido de lo que él es y cómo afecta nuestras vidas, ¿no? Con las decisiones que toma. Es ambivalente porque al mismo tiempo yo digo, wow, nadie se ha atrevido a llegar tan cerca en un tema como Venezuela, de poder hacer un cambio y empujar un cambio hacia la democracia en Venezuela. Nadie se ha atrevido, lo intentó Barack Obama, pero no funcionó, de lograr que Cuba pudiese tener realmente una posibilidad de salir de ese sistema, ¿verdad? Que por casi 70 años. Entonces, es una relación mía con Donald Trump de humanidad, de decir, wow. Pero ¿qué pasa, ¿no? entonces? ¿Qué pasa entonces con los miles de venezolanos que están siendo deportados a Venezuela? Con los miles Pero Barack Obama deportaba más gente que Trump. Sí, pero ¿qué pasa con los miles de cubanos que ahora están siendo deportados a Cuba o a México? Entiendo lo que dices y creo que nadie más que yo, y al igual que todos ustedes, queremos democracia para Cuba y queremos democracia para Venezuela. En eso estamos. Pero Jorge, yo lo que quiero saber es, no aprecias, validas. Aún yo sé que tienes esa posición abiertamente, digamos, anti-Trump, y está bien, pero aprecias, validas algunas acciones en las que tú dices, aquí no se equivocó, aquí ha acertado. Bueno, creo que como periodista nos toca ser lo más objetivo posible, ¿no? Pero desde el punto de vista como inmigrante, me cuesta mucho trabajo pensar que sigue deportando venezolanos a Venezuela, que sigue deportando cubanos a Cuba, algo que jamás yo pensé que íbamos a ver aquí en Miami. A mí eso me cuesta muchísimo trabajo. Y creo que mi labor sigue siendo cuestionarlo. Sigue siendo levantando la mano cuando hay algo que no me gusta, cuando hay algo que nos afecta, cuando está separando. El otro día estaba viendo más de 3,800 niños estadounidenses han sido separados de sus padres. Eso no está bien, ¿no? No me parece bien que se separen familias, no me parece que está bien que lleguen agentes enmascarados a separar familias, no me parece que lleguen agentes enmascarados a tu casa o tu trabajo a sacarte solo porque han empezado a cambiar las cosas. En lugar de perseguir, yo creo que el gobierno de España nos ha dado el ejemplo, en lugar de perseguir, creo que la manera de hacerlo es legalizas a los que se encuentran aquí y ya. Yo creo que tú serías un muy buen congresista para Estados Unidos. Creo que estoy un poco tarde para eso. Pero ¿cómo tarde? ¿Tarde por qué?
Pero yo creo ¿Tarde que, por qué? No, pero interesante. Alguna vez consideré meterme en la política, pero yo creo creo que mi voz sirve más fuera de la política que en la política. Aquí puedo decir lo que se me pegue la gana. Y afortunadamente esa voz se puede repetir millones de veces a través de las redes sociales. Pero creo que sí, parte de mi trabajo es darle voz a otros inmigrantes que llegaron después de mí. Bravo, bravo. Me encanta que Jorge, que ya lo había hecho porque tú has aparecido en múltiples medios en inglés. Sí. De hecho, tu posición de liderazgo en el periodismo en español en este país te tenía como frecuente invitado en medios internacionales, ABC, NBC, CNN. Pero ahora ya tienes un espacio semanal con Paola, Claro. con tu hija en inglés, The Moment. Claro, y eso es lindo porque la historia es un poco más complicada. Paola, mi hija, creció con su madre en España durante 14 años. Entonces, a pesar de que cada vacación yo iba a verla o ella venía a verme, nunca pudimos vivir juntos. Ahora Paola está viviendo ya aquí en los Estados Unidos y tengo la oportunidad de todas las semanas estar trabajando con ella directamente, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, es recuperar un poco el tiempo perdido, como en la novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. ¿Tú te sientes buen padre? ¿Tú sientes que has Sí. sido un buen padre? Yo creo que sí. A ver, yo creo que el periodismo y la paternidad son iguales en el sentido de que más de la mitad te requiere estar presente. O sea, Paola nunca quiso tener a un papá periodista importante, o Nicolás o Carlota. Lo que ellos querían tener es un papá, alguien presente. Y creo que he podido estar muy presente en la vida de ellos. Creo que ahí aprendí de mi papá. Mi papá nunca jugó conmigo. Tanto es así que recuerdo una sola vez en la que él pateó una pelota, yo estaba de portero, él iba a patear un penalti, pero le pegó con la punta y la pelota salió quién sabe por dónde. Yo salí llorando porque para mí, claro, lo más importante era tener a un papá jugador de fútbol y mi papá no lo era, no solo no era jugador, sino que nunca jugó conmigo. Y creo que aprendí de él precisamente a lo que no debe hacer un papá, ¿no? Esa lejanía donde, no sé, has hablado mucho de tu padre y no, prometo no hacer más preguntas, pero en mi caso aprendí de él lo que no se debe hacer. Mi papá fue un arquitecto, pero debió haber sido mago. Su verdadera pasión debió haber sido mago. Era un gran mago. Y ojalá hubiera sido mago porque creo que hubiera sido mucho más feliz que como arquitecto. Wow. Así que son esas cosas que uno aprende. Pero regresando al tema central de Paola, sí, creo que nuestros hijos, en mi caso, mis hijos lo que quieren y siguen queriendo ahora es un papá presente, no un papá importante, no un papá famoso. ¿Qué sientes que has ganado tú? Además de que estoy seguro tu vida sexual ha mejorado increíblemente después de salir no sé de por qué Univisión. dices estoy seguro, ¿no? Bueno, porque el mundo de las noticias, realmente genera estrés. Es un mundo donde cuando tú estás pendiente todos los días, me pasó a mí, yo sentí un poderoso alivio al salir y no tener que depender de vivir saturado de información más allá de la que cualquier ser humano necesita para construir su visión de vida. A veces a un nivel tóxico en el que tú dices, ¿qué hago yo con esto? En vez de ocupar mi cerebro y mi banda ancha en lo que quiero construir. Pero estoy trabajando más que antes. ¿De verdad? Yo no sé si tú sientes lo mismo. Ah, sí, obvio. O sea, estoy Sí. trabajando muchísimo más que cuando estaba en Pero en mi Univisión. caso ya no trabajo con las noticias. Tú sí, tú No, todavía sigues con las noticias. Pero quizás en lo que somos iguales es que ahora estamos trabajando para nosotros. Correcto. Para nuestras pasiones, para nuestras cosas. No estoy trabajando para otros. Sí. Estoy trabajando para lo que yo quiero. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Esta serie de entrevistas, este nuevo podcast, que de hecho el concepto lo creó Bruno, me trajo varias propuestas de nuevos conceptos y me gustó esta, La Revolución de la Abundancia, y le dije, esto es un libro, el libro ahora sale en julio en español, esto es un podcast, esto es un movimiento, porque a mí me ha tocado trabajar mucho el tema de la abundancia espiritual, pero también material. Jorge Ramos es el periodista mejor pagado en español en toda la historia de Estados Unidos, eso no es secreto. No sé. ¿No lo sabes? Pero fui. Bueno, fuiste. En su momento eso salió en la prensa y todo. Y la verdad lo mereces porque has hecho una carrera extraordinaria y nadie puede quitarte un mérito en todo lo que construiste durante todos estos años. Pero yo quiero que tú me des el concepto de abundancia. ¿Qué es abundancia para Jorge? Al final de cuentas es poder hacer lo que realmente quieres.
y la historia es que no siempre tuve mucho. De hecho, tuve muy poco. O sea, tampoco, éramos 5 hermanos, tampoco que una vez al año había dinero para llevarnos a un restaurante en México. Wow. Una sola vez al año. Y claro, ahora que las cosas cambian, lo ves de una forma totalmente distinta. Pero vengo de una familia de clase media que a veces le iba más o menos bien y otras no tanto, ¿no? Y entonces recuerdo una de esas veces que mi papá nos llevaba a un restaurante italiano en este caso. Entonces mi mamá nos vestía todo, nos bañábamos, íbamos con la camisa blanca, todo eso. Yo recuerdo una vez que el dinero era tan corto que yo creo que yo pedí camarones y en esa época los camarones eran muy caros. Y yo recuerdo que mi papá solo pidió ensalada porque no alcanzaba para pagar los camarones y todos los otros platos. Entonces, mis amigos iban de vacaciones durante el verano. Nosotros no teníamos para eso. Y crecí pensando que no había. Entonces, Estados Unidos me dio esa oportunidad que mi país de origen sencillamente no me dio. Y una vez que empecé a trabajar, tuve un trabajo al llegar a los Estados Unidos como estudiante en un restaurante donde lo más importante no es que me pagaran, porque prácticamente no me pagaban. Lo más importante es que podía comer una vez al día todo lo que yo quisiera. Y luego mis cenas eran de pan con lechuga, que me encantaba, por cierto, ¿no? Pero entonces crecí hasta los 20 y tantos, Ismael, con muy poco. Traje 2 o 3 corbatas de México, que eran las de mi papá y de mi abuelo. Y traía 2 camisas que aprendí a planchar con agua caliente y con una toalla, ¿no? Entonces, no es que sufriera, nunca me faltó, nunca dejé de comer, pero nunca tuve mucho, hasta que tuve, ¿no? Wow. Hasta que una vez que empiezas a trabajar en la televisión, yo recuerdo ese primer cheque que me llegó era una millonada para mí, ¿no? Entonces tuve la suerte de haberme trepado en esa ola latina, donde llegué con 15 millones de latinos y ahora somos casi 70. Correcto. Y además también en una época donde no es la época de la televisión de ahora, que cada vez los sueldos van bajándose, la televisión se ha vuelto minimalista, o sea, era la época de auge. Me tocó la punta, ¿no? Exacto. Pero ahora se vale ser rico espiritualmente y ser rico materialmente. Por supuesto. Por supuesto. Se vale tener mucho de todo. Se vale tener mucho de todo. Sí. Lo que importa... O sea, ser rico no es malo. No. No. Y entonces... Se vale. Y entonces se vale de... ¿Y qué pasa? A ver, no es por supuesto el caso de Ismael, pero ¿qué pasa con estos predicadores que se hacen millonarios a costa de los otros? Pero a costa... ¿No? A ver, ¿quién no se hace millonario a costa de otros? Porque Jeff Bezos se ha hecho millonario a costa de que nosotros necesitamos sus productos, a costa de que nosotros agradecemos que él pagó el precio de tener una idea que parecía un imposible vender libros desde un garaje por internet cuando a nadie se le ocurría, y que pagó el precio de construir un imperio que satisface una necesidad y una demanda. O sea, todos de alguna manera tenemos que ganar riqueza por el valor que aportamos a los demás. Ahora, con lo que sí no estoy de acuerdo son con los pastores hipócritas de muchas iglesias. Que cometen fraude solo. No, y que le dicen a la gente que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ponderan la pobreza en ellos, pero ellos están en megamansiones, manejan Ferraris y Lamborghinis. Por eso yo le digo a todo el que venga a mi entorno, le digo, soy un mentor espiritual, pero la espiritualidad que enseño, profeso y vivo se llama espiritualidad lujosa, no andrajosa. O sea que ustedes, cuando vienen aquí, esperan un beneficio espiritual, pero esperan hacerse más ricos también. Espero que sí. Sí. Sí, exactamente. ¿Y hay una fórmula que me pueda llevar ahí para...? Por eso, pero ¿cuál es la lección que aprendieron? O sea... ¿Pero cómo te abres a la abundancia? Entendiendo que hay leyes universales que funcionan en este universo y que si uno las sigue y las cumple, porque gracias a Dios yo puedo enseñar esto, porque lo he practicado, no he heredado un centavo, lo mismo que tú has contado, viniste de muy poco, al igual que a mí me tocó, ¿no? Y Bruno, de Cuba, de no tener nada, ¿verdad? De no poder materialmente heredar nada de capital,
y llegar y creer que todo es posible y entender leyes universales, todo es mente. El dinero se empieza a crear aquí, ni siquiera afuera, porque todo nace desde una sustancia pensante que es una idea que llega al cerebro de una persona y dice, aquí hay una idea poderosa, no la voy a dejar morir. Y el cómo ni te lo cuestionas, porque a veces uno no tiene todos los cómo de cómo esto se va a hacer, pero tienes la certeza de que hay una confabulación con lo divino. Claro, estas son leyes universales, Jorge, que para yo explicártelas, tienes que entender que hay algo superior a ti que existe. Y yo creo que tú no crees eso porque tú desciendes de los monos. Tú desciendes de los monos, Jorge. Pero tú, o sea, ¿tú crees que tú te haces rico porque Dios quiere? Por supuesto. ¿De verdad? Completamente. Y entonces, ¿cómo explicas que hay millonarios o multimillonarios o billonarios y otros que no son? O sea, Dios los quiere más a ellos. ¿Te doy la parábola? No, mira. Te doy la parábola de los talentos de la Biblia que explica por qué el rico es más rico cada vez en este mundo y por qué el pobre es más pobre. Dios a todos nos trae con un potencial infinito de abundancia, salud perfecta. La mayoría de las enfermedades que nosotros vivimos hoy son inflamatorias o por estilo de vida o por no saber procesar pensamientos, digerir procesos emocionales. Un divorcio te cansa un cáncer si tú no sabes vivir el duelo. La pérdida de un padre, si tampoco lo sabes vivir, te trae fibromialgia, rosácea, en fin, tantas cosas. Pero en el tema de la abundancia material, todos nosotros nacemos, mira la naturaleza, aquí no escasea absolutamente nada, todo es abundante. Lo que pasa es que el programa que recibimos nos hace escasos. Ahora, la parábola de los talentos es extraordinaria. El Señor se va y tiene 3 siervos y le dice a los siervos, te voy a dar talentos, que en esa época era oro y plata, era dinero, talentos. Y le dice, a ti te voy a dejar 5 talentos, a ti te voy a dejar 2 talentos, a ti te voy a dejar el tercer siervo 1 talento. Y regreso en 2 meses. No le dijo qué hacer con los talentos. Fue una prueba. Y cuando regresa 2 meses después, va con el primer siervo y le dice, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? Y este siervo se queda nervioso y le dice, Señor, usted estaba afuera, pero yo me atreví a hacer ahí un cambalache, algo que vendí, compré, y la cosa es que he multiplicado los talentos. No tengo 5 para devolverle, tengo 10. Y el Señor le dice, wow, quédatelos los 10. Me encanta que tengas el cerebro inteligente, buen siervo de multiplicar tus talentos. Va con al que le dio 2 y le dice, te di 2 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Y este también nervioso le dice, bueno, Señor, a mí se me ocurrió comprar, vender, hacer, mover y tengo 4 talentos, los he multiplicado, se los devuelvo. Y dice, no, quédatelos. Va con el que recibió 1 talento y le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y este dice, Señor, lo he guardado día y noche, lo enterré para que nadie me lo robara. Y aquí tiene su talento y se lo doy. Y le dice el Señor, mal siervo, no aprendiste la lección. Lo que te di no es para que lo entierres, ni para que lo guardes, ni lo acumules. Es para que tu ingenio sepa cómo multiplicarlo. Pero se lo quitó. Fíjate, la parábola terminó quitándole el talento al que no sabe multiplicarlo y dándoselo al que sí sabe multiplicarlo. Pero esta es una pregunta honesta. ¿No será esto parte de los Estados Unidos? ¿Por qué en nuestros países no hay... ¿Por qué en nuestros países hay tanta gente pobre? Aquí también las hay. Porque... Por eso, pero no será cuestión que esto es una condición de la sociedad estadounidense que nos permite, gracias al capitalismo, beneficiarnos. Creo que sin dudas el entorno influye, porque sin dudas Estados Unidos es el capitalismo, pero también el capitalismo extremo, porque hay mucha brutalidad y mucha diferencia social aquí. Sin embargo, yo noto que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una sociedad menos clasista que la colombiana, que se divide en estratos. ¿En qué estrato vives tú? Yo soy estrato 3, soy estrato 5, soy estrato 1 y tiene que ver con la condición socioeconómica de las personas. Yo siento que aquí hay menos clasismo que en México, ¿verdad? Que la gente se llama hasta por títulos. Doctor, doctora, licenciado, ingeniero. ¿Qué comedera de mierda es esa, Jorge? Yeah. Por Dios, Estados Unidos es un país donde hay diferencias y hay además unas diferencias y una desigualdad galopante. A mí me tocó hacer para CNN un reportaje en Immokalee, aquí en la Florida. Yo no pude creer lo que yo estaba viendo. Trabajadores migrantes que vivían en barracas itinerantes de cosechas. Hoy estaban con la papa, mañana se van. Pero las condiciones en los que esos trabajadores vivían aquí, yo no me lo podía imaginar. Y yo dije, Dios mío, no tengo que salir de Estados Unidos para ver gente que en este país vive en condiciones
pésimas. Pero tú sabes lo que yo he descubierto, Jorge, que en la vida, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Si no cabe en tu mente, jamás la abundancia entra en tu vida. Y la abundancia es un tema de un posicionamiento mental, al igual que lo es la pobreza. Hay gente que tiene ya desesperanza prendida, apatía. Nuestros pueblos en Latinoamérica hablan de mejor todo tiempo pasado, ¿ves? El todo tiempo pasado fue mejor, o más vale un mal conocido que un bueno por conocer. Eso es apatía instalada. Lo que a mí me ha funcionado, que no necesariamente le puede funcionar a todos, pero cuando voy con los estudiantes de periodismo, de comunicación, lo que yo les digo es que si tú escoges lo que de verdad quieres hacer, el dinero luego viene después. ¿Correcto? Porque si haces algo con pasión, las cosas cambian. De acuerdo completamente. Fíjate que... Eso me funciona a mí. A mí también. Uh-huh. A mí también. Yo lo que hago hoy, lo hago con pasión. Obviamente, la pasión se traduce en que tú le aportes valor a otros y los otros estén dispuestos a pagar por un servicio o un producto al que le ven valor. Es la ley del mercado. La Madre Teresa de Calcuta, que la gente la tiene como una santa pobre. Yo digo pobre, eso es una ofensa para esa señora. Esa señora tuvo una mente abundante, visionaria y millonaria, porque su obra y su legado ha costado hasta el día de hoy millones y millones de rupias, de euros, de dólares que todos nosotros vamos y donamos a sus orfanatos. O sea, se necesita el dinero en el mundo. El dinero es como una ofrenda de amor. Y no está mal tener mucho dinero. Lo que está mal es que tú no sepas qué hacer con él porque no tengas imaginación para hacerle bien a otros multiplicando tu dinero. Ahí eso sí está mal, que lo tengas en una cuenta de banco, que tú digas, ¿y para qué sirve ese dinero si no está aportándole nada en movimiento al mundo? ¿Qué haces tú con tu dinero? Los millones que tienes. No, lo que hago es que trato de... Es curioso. Sigo viviendo pensando en que lo puedo perder todo. ¿Sí? ¿De verdad? De verdad, sí. Yo creo que es... Sí, yo creo que es pensar... Como viví tantos años con tan poco. No estoy llorando, pero es que se me atoró algo. Yo creo que se te atoró Dios dentro. ¿Tú crees? No, pero yo sigo pensando que no necesito vivir con tanto. Ok. Y que quizás es la cuestión del inmigrante, en donde una vez lo perdiste todo. O sea, cuando yo me vine aquí llegué prácticamente con nada. Que piensas que eso mismo se puede volver a producir. Es cierto. Entonces, guardo mucho, ahorro mucho, creo que soy muy ahorrador. Y ahora mis hijos han tenido oportunidades. Paola pudo ir a Harvard, Nicolás fue a Princeton, Carlota puede ir a las mejores universidades. Ellos tienen oportunidades que yo nunca tuve. Correcto. Así que, quizás con esta idea de que lo perdí todo 2 veces, quizás por eso sigo pensando en que hay que guardarlo. ¿Y no te da miedo morirte y que queden millones y millones de dólares en el banco? No, pero estarían totalmente repartidos bien. Ok. Sí. Pues yo siento que si me muero Ajá. y no he podido utilizar toda mi fortuna, no hice bien el trabajo. Me faltó imaginación para mover el dinero, O sea, que tú te para quieres invertirlo. gastarlo todo. No, yo puedo dejar asegurado a miembros de la familia y todo eso, y para eso además uno tiene mecanismos como un seguro de vida, que al otro día me acaban de sacar sangre, por si yo muero, Sí. hay beneficiarios que quedan con creo que 4, 5, 7 millones de dólares, no sé, Ya. cosa que no me interesa porque no quiero morir, obviamente. Pero ahí está el seguro, en caso de que eso pase. Pero un día alguien me dijo, si te mueres y tienes no sé cuántos millones de dólares en una cuenta de ahorro, Sí. es que te faltó imaginación para saber qué hacer con ellos. Para repartirlos. No, saber qué hacer con ellos. A mí me falta dinero. Bueno, a todos nos Este sueño, por ejemplo, de Cala Center, de construir el espacio donde la gente venga, duerma aquí, se queden, no tenga que irse a un hotel, todo lleva dinero. Todo se construye con dinero. Entonces, obviamente, cuando el sueño es tan grande y tú dices necesitas presupuesto, financiamiento para verlo ejecutado, ahí yo digo, wow, Dios, gracias por darme imaginación, porque si me das la imaginación de poder imaginar y crear esto, es porque me estás dando la capacidad generadora de riqueza de poder hacerlo realidad, ¿ves? Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, la nueva compañía que tenemos requiere inversiones millonarias para seguir creciendo. Entonces ahí está. Estás usando el dinero para hacer algo que al final es un legado, porque es una empresa que estoy seguro se va a ir valorizando
Jorge Ramos la fundó, Paola es parte de eso, pero quién sabe, de aquí a 10 Y años, se 15 trata de años. ayudar a otros, ¿no? Ok. De darle voz a otros que no tienen voz. ¡Bravo! Ya. Jorge, es una conversación fantástica y podría no acabar, sin embargo es domingo. Es Soy domingo. respetuoso. Me has dicho al oído de que es el día para Chiqui. ¿Qué haces tú un domingo cuando no vienes a grabar aquí con Ismael Cala? Estaba pensando, ¿han oído a Cristian Castro? Sí. Me encanta Cristian Castro, que es un filósofo Sí. cantante, ¿no? Que es el filósofo de la nada. No hacer nada. Sí, no hacer nada. Yo creo que la idea de poder desconectarte me parece fundamental y tratar de no scrollear todo el tiempo en el teléfono y hacer cosas que otros días no haces, ¿no? Pero tú trabajas los domingos. Y descanso los lunes. Esta noche me voy a España, a Sevilla, Ajá. y descanso lunes, martes y miércoles. El miércoles me voy a Marruecos, a Marrakech, al scouting de lo que va a pasar en octubre con el Círculo de Influencia. Y para mí es descanso, porque yo voy allí a pasear, a ver riads, cuál elegimos para que el Círculo viva la experiencia. Y luego el sábado tengo un evento en Madrid, pero tengo 5 días ahora para disfrutar, descansar, no exigirme, que nadie me exija, me requiera. Pero yo creo que lo complicado es que ahora estamos trabajando más que nunca, ¿no? Exacto. Pero trabajando para uno. Y yo me pago menos a mí Ay, caramba. de lo que me pagaba a mi CNN. O a veces nada. Para que todo el dinero se pueda concentrar en el proyecto. E invertirlo en el Exactamente. proyecto. Y estamos felices. Yo también. Me encanta. Un aplauso para Jorge Ramos. Gracias, se los agradezco. Ven, Mirna, por favor. A ver, ¿qué Te me van tengo a un regalar regalo. aquí? Te tengo un regalo. Gracias, ver. Mirna. Mira, Bruno me decía, bueno, ¿qué le podemos regalar a Jorge? Y yo le dije, bueno, ¿qué tal si le damos un libro? Que no sé si lo tienes. Yo creo que sí, porque a lo mejor te lo regalé en su momento cuando lo presenté. Estoy seguro. El secreto del bambú. Yo creo que fui al punto a presentar este libro. Y te regalo Ajá. esta pijama, porque yo sé que No esta me la voy a conversación... poner aquí. No te la vas a poner aquí. Pero te la vas a poner para dormir con Chiqui y conmigo. A ver, Porque mira, mira eso. me vas a tener ahí. Está Voy a estar maravilloso. con ustedes. Siempre he estado dentro de mis fantasías sexuales. ¿Quién lo hizo? Lo hizo una diseñadora venezolana que durante la pandemia dijo, nadie se pone vestidos para salir de su casa, lo que usamos son pijamas. ¿Qué tal si hago una línea de pijamas bonitas, que nos sintamos cómodos y cómodas usando la pijama? Y la verdad que está genial la pijama. Listo, Así gracias. que te la regalamos. Gracias. También la puede usar Chiqui. Y gracias. Gracias a ustedes, de verdad, se los agradezco tanto. Gracias. Promociónanos dónde te ven. ¿Dónde te encuentran en YouTube? Me pueden encontrar en YouTube en Jorge Ramos, así veo las cosas. Perfecto. Jorge Ramos, así veo las cosas. Y el podcast The Moment. The Moment, es fácil. The Moment con Jorge Ramos y Paola Ramos. Muy bien. Voy a despedirme con una frase que le va a encantar a Jorge, que es el final siempre del podcast. Y él va a amar esta frase de despedida del podcast. Pero antes, si te gustó el episodio y quieres más de Jorge Ramos, ponme quiero más de Jorge. Y nosotros lo convencemos que venga no un domingo, sino un miércoles o un sábado de vuelta, o yo vaya a su estudio y grabamos una segunda parte de esta conversación. Danos 5 estrellitas si te gustó la conversación. Pásale este video o este audio a 5 personas y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ismael Cala y activa la campanita de notificaciones. Y voy a terminar con la frase favorita de Jorge Ramos. A ver. Dios es amor. ¡Hágase el milagro! Hasta el próximo episodio. Gracias por invitar. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.